embargo, el mundo entero iba en otra dirección. El mundo entero iba a la cooperación, donde sus Fuerzas Armadas tenían papeles importantísimos. Era como que no podíamos contar con las Fuerzas Armadas. Para nada. Y costó muchísimo, muchísimo romper ese prejuicio para incorporar el papel de nuestras Fuerzas Armadas en los cuerpos de paz de Naciones Unidas, en la misión de paz, donde tuvieron un papel brillante y ayudaron muchísimo a la Argentina a reinsertarse en el mundo. Pero fíjese que eran momentos en que de la hostilidad y de las relaciones de que yo gano o que el otro pierde, ¿no? Pasamos a la cooperación. De ahí surgió el fin de las hipótesis de conflicto con los vecinos, de ahí surgió Mercosur. Entonces la idea mundial, con la Unión Europea a la cabeza, era la cooperación entre los países y no las relaciones hostiles, ¿no? Para nosotros eso es una gran alegría, es una tristeza porque nunca debí celebrar esto. Pero hoy lo celebro, hoy lo celebro. Y creo que con esto toda la Argentina debe dar vuelta a una página. Una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos. Insertarse en el mundo no es fácil, no es fácil, cuando uno tiene un altísimo grado, un muy largo grado de descrédito. Y teníamos el tema de los derechos humanos, teníamos el tema del principio de una grieta interna en la Argentina, y bueno, no fue fácil. Y la participación de nuestros militares en los cuerpos de paz fue una herramienta importantísima en esa reinserción y ese retorno de la confianza del mundo hacia la Argentina. Bueno, un placer especial porque hemos logrado esta felicísima coincidencia de poder hablar con algunos de los protagonistas, sobre todo de quien ha sido el vicecanciller de Guido Di Tella en esa época que a veces nosotros hablamos de época de oro de las misiones de paz. Pero bueno, les quiero presentar a quien ha sido, o quien es abogado egresado de la Universidad de El Salvador, que también cruzó la carrera de Ciencias Políticas, que fue, como decíamos recién, vicecanciller en una época que fue exitosa, y a eso me voy a referir posteriormente. Secretario de Relaciones Exteriores y Asuntos Latinoamericanos del 96 al 99, también secretario general y de coordinación del Ministerio, la Cancillería, 92-96, embajador extraordinario y plenipotenciario, jefe de gabinete justamente del ministro Guido Di Tella, y estuvo también en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, publicaciones, Política Exterior Argentina, 89-99, Historia de un éxito, y también yo lo he seguido bastante en lo que fue Historia General de las Relaciones Exteriores, que uno obtiene acceso a través de un sitio web. No voy a nombrar todas las condecoraciones. Un placer presentar al señor embajador Andrés Cisneros. Señor embajador, bueno, un gusto tenerlo en Cascos Azules. El gusto es para mí. Bueno, dígame. Un poco, yo iniciaría con una descripción de cuál ha sido la política de esto que usted en algún momento describe, de cómo meternos en el mundo, cómo hizo esa gestión en aquellos años, el subirse al mundo, el reconocer de que existe un mundo y que nosotros de algún modo no formábamos parte de él. ¿Cuáles han sido los lineamientos por aquel entonces de la Cancillería? Sí, no formábamos la parte buena de él, porque en muchos aspectos Argentina venía cumpliendo el papel de villano en el mundo. En la Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental, con razón o sin ella, nos acusó de no combatir al nazismo, el fascismo, y no acompañar a las potencias que fueron triunfadoras, como sí lo hizo Brasil. Así que ya veníamos mal pisados con el mundo. Después tuvimos el tema de Malvinas, en el cual buena parte del mundo occidental no ha entendido las razones argentinas, y que aunque en mi opinión fue un error la guerra, digamos, la imagen que nos ha quedado empeoró todavía. Y después, aunque ya se notaba
notable desempeño profesional de nuestros hombres de armas, ¿no? Y después vino la época del doctor Alfonsín, que nos sumió, desgraciadamente, en muchos aspectos positivos, pero en otros de un gran quebranto económico. Así que veníamos de un quebranto interno económico y un quebranto externo de una mala imagen de Argentina. Era imperioso reinsertarnos en el mundo. Ahora, reinsertarse en el mundo no es fácil cuando uno tiene un altísimo grado, un muy largo grado de descrédito. Y teníamos el tema de los derechos humanos, teníamos el tema del principio de una grieta interna en la Argentina, y bueno, no fue fácil. Y la participación de nuestros militares en los cuerpos de paz fue una herramienta importantísima en esa reinserción y ese retorno de la confianza del mundo hacia la Argentina. Bueno, es un halago escuchar palabras de y cómo se fue construyendo. A mí me tocó estudiar un poco, investigar un poco, y qué rápido de reflejos estuvo la Argentina en ese momento en que había como una especie de Big Bang de misiones después de la caída del muro de Berlín. Homenaje a que justamente hoy se cumplen 31 años. Y estuvimos prestos a subirnos a ese mundo cuando había una demanda concreta, ahí en 91, 92. ¿Cómo se construyó? Tanto en política interna como en política externa, Argentina enfrentaba varios problemas muy serios. No solo enfrentaba varios problemas muy serios, los enfrentaba todos juntos. No dábamos abasto. En el aspecto que nos convoca hoy, la situación era muy clara. El mundo iba hacia un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial requería el desarmar el anterior, que se había fragmentado de la Guerra Fría. Y al fragmentarse se generaron multiplicidad. Bueno, resurgen los viejos conflictos, los viejos intereses que reclaman que se los atienda. En ese marco de fragmentación internacional teníamos que movernos rápidamente para no quedar afuera del nuevo orden mundial. Si había un nuevo orden mundial, todavía no teníamos, el viejo orden mundial había terminado, no teníamos todavía establecido el nuevo orden mundial que lo iba a reemplazar y estábamos en una zona de incertidumbre. Y como ustedes, los militares, bien saben, la incertidumbre es la base del trabajo estratégico. Y en Argentina, como en la mayoría de los países del mundo, y sobre todo de Occidente, hay dos sectores del Estado que están no solo acostumbrados, están obligados a trabajar con enfoques estratégicos. Uno es la diplomacia, la política exterior, que yo diferencio una de otra, y otras son las Fuerzas Armadas. Los dos tienen que pensar en términos estratégicos. Y en un mundo lleno de incertidumbre, la estrategia era fundamental. De manera que, si quiere abundo sobre esto, o escucho otra pregunta. No, justamente, interesante porque creo que ahora mismo el mundo está saliendo, probablemente, como está declamado por muchos intelectuales y académicos, a un nuevo orden post-COVID. Sí. De lo que mucho se ha escrito, de lo que poco se sabe. Esto ha desnudado infinidad de falencias en prácticamente en todas las disciplinas. Y qué bueno como actualizarnos a aquel momento, ¿no? Mire, teníamos problemas muy serios, porque una política exterior que no refleja la política interior no sirve para nada. Y el resto del mundo se da cuenta que es mentira. Teníamos un país muy dividido internamente, profundamente dividido, y teníamos que dar una cara unificada frente al mundo. Entonces lo mejor era poner en evidencia cuáles eran nuestras dificultades y tratar de que el mundo nos ayudara, o al menos que nos comprendiera. En el tema de la participación militar en las decisiones de gobierno, arrastrábamos un prejuicio que aún dura todavía,
un prejuicio que surgía del último proceso militar. Y buena parte de la población argentina no quería tener demasiada cooperación con las Fuerzas Armadas, o quería mantenerlas prácticamente acotadas adentro de los cuarteles, sin participación alguna. Bien. Tanto en la política interna o en la vida interna argentina, que se dedicaran a hacer desfiles y nada más. Y prepararse por si nos invadía Napoleón, digamos, porque era la única hipótesis de conflicto que se aceptaba, que otro país nos invadiera. Bueno, con lo cual nuestros militares quedaron encapsulados, sin cumplir una función social interna en la Argentina de gran importancia, simplemente a la espera de que alguien nos ataque. Sin embargo, el mundo entero iba en otra dirección. El mundo entero iba a la cooperación, donde sus Fuerzas Armadas tenían papeles importantísimos. Era como que no podíamos contar con las Fuerzas Armadas. Para nada. Y costó muchísimo, muchísimo romper ese prejuicio para incorporar el papel de nuestras Fuerzas Armadas en los cuerpos de paz de Naciones Unidas, las misiones de paz, donde tuvieron un papel brillante y ayudaron muchísimo a la Argentina a reinsertarse en el mundo. Pero fíjense que eran momentos en que de la hostilidad y de las relaciones de que yo gano lo que el otro pierde, ¿no? Pasamos a la cooperación. De ahí surgió el fin de las hipótesis de conflicto con los vecinos, de ahí surgió el Mercosur. Entonces la idea mundial, con la Unión Europea a la cabeza, era la cooperación entre los países y no las relaciones hostiles, ¿eh? Bueno, pero cualquiera que sabe un poco de estrategia sabe que no existe una realidad sin enemigos. Siempre tenemos una hipótesis de conflicto, visible o latente, siempre la teníamos. Bueno, y en esa época costaba convencer a mucha gente, a la que yo llamo el progresismo, de que en realidad había enemigos nuevos. El terrorismo, el narcotráfico, había enemigos nuevos por los cuales tenemos que prepararnos. Y bueno, esa fue una discusión no académica, política fenomenal. Y gran parte de los padecimientos que hoy todavía tenemos con el narcotráfico y con el terrorismo se deben a que en esa época no nos entendieron y tuvimos que remar contra la corriente. Uno puede avanzar contra la corriente, pero no puede avanzar tanto como si la corriente lo ayuda. Bueno, en esa época tuvimos que avanzar contra la corriente muy fuertemente, porque prevalecía el sentimiento antimilitar en la política interna. Y entonces se transmitió a la política exterior como una imposibilidad de hacer demasiadas cosas con nuestros militares. Además de que nuestros militares cumplieron una función importante en Naciones Unidas a favor del interés nacional argentino, también internamente la población argentina comenzó a mirarlos como que tenían destinos distintos que los habían condenado en el pasado en la población civil, y que las Fuerzas Armadas tenían un papel importante para jugar en la Argentina, y empezaron lentamente a recuperar internamente el prestigio que nunca debieron haber perdido. Pero digamos, si usted me pide un testimonio histórico, digamos, remamos contra la corriente, se consiguió mucho, pero fue una lástima que hubiera tanta corriente en contra. Usted me está contando una historia no de hace 20, 30 años atrás, sino prácticamente de todos los días. Esto a veces uno lo sigue sufriendo. Yo es de mi cosecha, no lo quiero comprometer con mis opiniones, pero hay veces que uno percibe en los claustros, inclusive universitarios, lo que probablemente hemos transitado, esta épica rebelde que se agota solamente en esta especie de adolescencia revoltosa. Yo tengo una frase un poco feliz cuando digo: muchos han bajado de Sierra Maestra directamente a Puerto Madero, y hay como una suerte de insurgencia y de una épica guerrillera que la estamos descubriendo inclusive con nuestros cascos azules,
nos enorgullece lo que está haciendo un argentino en República Centroafricana, poniéndose al hombro lo que es el desarme de aquellas, las antibalacas cristianas o el Séleca o el M23 en Congo o en tantos otros lugares que tienen esa misma matriz de insurgencia que creo que estaba dictada por alguna capital imperial, y no solamente esta reacción hacia un imperio. ¿Cómo salimos en la actualidad? A ver, ¿cómo lo vemos ahora mismo que Argentina pareciera como que está comprendiendo que estamos yendo a UNIFIL en Líbano, estamos yendo a India, Pakistán, tratando de colaborar con la paz en el mundo? ¿Cómo ve ese camino hacia adelante, trasladado de aquello que le ha tocado vivir? Bien. Si yo lo veo bien, pero igual que en la época nuestra, remando contra la corriente. Le ganamos a la corriente, le vamos a ganar. Le estamos ganando. Hace años que le estamos ganando. Pero es contra la corriente, de manera que el avance es relativo. Podría ser muy superior. Y se basa en lo que... usted tiene esa frase que dice que es terrible. Yo llamo muchas veces... A mí me tocaba ir al Congreso durante 9 años, en la época de Ditela, a discutir con los parlamentarios, básicamente los parlamentarios de la oposición, una de las cuales era la actual vicepresidenta, y las discusiones eran feroces, ¿no? Porque en general la clase política argentina, y sobre todo la de centro-izquierda, es muy ideológica. Y cuando una política exterior se contamina de demasiada ideología, es como se enceguece, como que se enceguece. Los diplomáticos, yo no soy diplomático de carrera, pero los diplomáticos recuerdan aquella famosa frase de un primer ministro británico, que Gran Bretaña Inglaterra, no tiene amigos permanentes, tiene intereses permanentes, ¿no? Y siendo que la política exterior es la defensa de los intereses de la nación, mucha gente de lo que se conoce como el sector progresista, que es importante, que hace aportes, tiene esa ceguera ideológica. Es decir, toman la política exterior, o la política en general, como la ocasión de dar testimonio ideológico antes que aplicarse a la solución práctica de los intereses nacionales. Entonces lo que importa es dar testimonio ideológico. Me pongo la remera de Che Guevara y ya está. Bueno, y eso ha sido muy contaminante para la política exterior argentina, lo cual está muy claro al día de hoy. Al día de hoy estamos mal con todos los vecinos. No hay un solo vecino con el que nos llevemos bien. Ahora nos vamos a llevar no sé por cuánto tiempo bien como Libia. Pero con los demás vecinos tenemos las relaciones muy enfriadas cuando no interrumpidas. ¿Por qué? Porque estamos tomando la política exterior como una ocasión de dar testimonio ideológico. Y no para la discusión práctica de las cuestiones nacionales. Recuerde usted lo que fueron los puentes con Uruguay. Cortamos los puentes con Uruguay por una cuestión ideológica, fue absurdo. Bueno, pero creo que la ideologización es muy propia del centro izquierda en América Latina y lo que se llama los progresistas. Yo les decía muchas veces a mis amigos de la oposición política en el Congreso, otra parte, que en realidad más que un Congreso parecía una asamblea de la FUBA, porque se hervían, es decir, se generaban competencias a ver quién decía la cosa más extremada ideológicamente, en lugar de decir, miren, vamos a arreglar los intereses argentinos, ¿vale? ¿Qué es lo que está en juego en este momento? La política exterior es decidir en cada momento qué está en juego para el interés nacional argentino en ese instante. Ahí hay que ver. Y no tomarlo como testimonios ideológicos. Bueno, creo que el testimonialismo ideológico está en la base de los males argentinos en política exterior y en política general. Bueno, estamos con el embajador, el doctor, porque también es abogado, Andrés Cisneros, y nos está comentando estas vivencias y su opinión respecto a esta circunstancia que le toca a un país que debiera estar abierto al mundo de modo irrestricto. Me viene a la memoria, antes de ir a la pregunta, aquello de
cómo se sentían mucho más cómodos algunos legisladores, con todo respeto a la investidura legislativa desde ya, en bajar ¿se acuerda cuando hubo 14 toneladas de piedra? A veces algunos se sentían más cómodos en la plaza que en su propia banca, cuando en realidad el poder estaba en la banca y no en las piedras. Pero bueno, nosotros decimos muy seguido que lamentablemente es la violencia, y parafraseamos a Clinton cuando él hablaba de la economía, decimos, es la violencia estúpida. Entendamos que hay gente que ha querido llegar por la violencia, pero vamos a justamente lo contrario. Misiones de paz, señor embajador. ¿Cómo ve usted el rol en el mundo, esto paradójico que es meter uniformados para lograr la paz, que en la concepción de Naciones Unidas no estaba previsto inicialmente? No. ¿Cómo ve las misiones de paz? ¿Cómo las ha visto? ¿Y qué evolución prevé para este empaquetamiento, este modo de resolver el problema de la conflictividad en el mundo? Sí, ante todo, discúlpeme por corregirlo amablemente. Yo no soy embajador, Bueno, porque no soy de carrera, no soy diplomático de carrera. Pero no, la ley ordena que cuando termina nuestra función pública, devolvemos el rango de embajador. No todos lo hacen, pero es bueno dejar el rango permanente para los de carrera. Los que fuimos embajadores diplomáticos políticos, salimos de ahí y lo devolvemos. En Chile, por ejemplo, inclusive lo devuelven el rango de embajador cuando no ejercen. Los de carrera tampoco. Bueno, depende de cada país. Pero me parece que mantener la jerarquía legal es bueno para la propia carrera diplomática. Bueno, creo que si no me equivoco era el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Sí, Naciones Unidas no tenía previsto y hubo que trabajar sobre la marcha, pero ya al principio de Naciones Unidas tuvo que trabajarse sobre la marcha. Después vinieron los Boeing azules, ¿se acuerdan? Los Boeing verdes, toda la historia, los cascos azules, toda una historia lindísima de la política universal. Y creo que ha sido, otra vez, como pasa siempre en la vida y en la política, uno rema lo que puede. Casi nunca consigue todo lo que quiere. ¿Qué va a hacer? Es inevitable. Tal cual. Y Naciones Unidas ha tenido algunas limitaciones porque, lógicamente, el predominio de las grandes potencias ha hecho que muchas veces la realpolitik pasara por encima de los derechos de los miembros, ¿no? Como lo sabemos, lo vi muy bien los argentinos con Malvinas. Pero Naciones Unidas ha tenido, en mi opinión, un papel importantísimo en el mantenimiento de la paz desde que fue creada. Y no lo hizo mejor porque no se le dieron las herramientas suficientes. Pero creo que ha hecho un muy buen papel. Y los militares argentinos lo hicieron. En la época que estábamos nosotros, llovían las felicitaciones, muy especialmente de lugares inesperados como el Reino Unido. Los británicos expresamente, en forma oficial, felicitaron a la Argentina, a través de la Cancillería, por el desempeño de los militares en los cuerpos de paz. Y hubo militares argentinos comandando tropas británicas, si no me equivoco, ¿no? Sí, hay 1000 anécdotas de comandantes, de Force Commanders, que han... Yo mismo me acuerdo una anécdota, y que esto también tiene la riqueza de esta posibilidad, en que mi jefe era británico, mi subordinado inmediato era británico, pero él a su vez tenía, mi superior, a un argentino de comandante, que era el querido general Gisto de Vergara, Evergisto de Vergara en Chipre. Evergisto de Vergara, sí. Y, famoso. Bueno, y no fue la primera vez. Ahora mismo, en estos días, vamos a estar también con el general Barney, que también fue comandante de las fuerzas, así como una galería de generales que también han tenido desenvolvimiento, general Guerrero, etcétera, y que también nos ha llenado de orgullo. Y ahí es como que redescubrimos que no somos tan
tan malos y que lamentablemente el lugar de lucimiento ha sido el extranjero. Las propias leyes nos están diciendo casi como que no quieren militares en Argentina. Bueno, hay una oportunidad de lucimiento y pareciera como que la política recela de que nos vaya bien afuera en el exterior, y nos va bien, realmente hay un reconocimiento del cual usted se ha hecho eco también, y nosotros estamos felicísimos de eso, ¿no? Sí, hay todo un pensamiento contrario al fortalecimiento del estamento militar en Argentina. Con razón o sin ella, lo identifican con posiciones políticas retrógradas, ultraconservadoras, a veces contrarias a los derechos humanos. Pero bueno, eso está en la historia de hace mucho más de 30 años, ¿no? Y creo que todos los argentinos nos hemos dado la oportunidad a nosotros mismos de construir un país nuevo. Y en lo que a mí me consta, desde que estuve en el gobierno, las Fuerzas Armadas lo están haciendo de manera impecable. Muy bien. Yo le pediría, para ir finalizando, alguna anécdota, algún episodio, algún hecho que a usted le haya tocado vivenciar, vivir en forma personal, y que le traiga algún recuerdo, alguna experiencia, alguna anécdota de aquel entonces, para luego después pedirle una conclusión definitiva. ¿Se acuerda de aquellos momentos? ¿Le ha tocado algún foro, algún ámbito, un parlamento en el cual haya tenido que bueno, plantear el tema como usted lo definía hace un rato? Sí, hubo varios, pero no me gustaría hacer nombres, ¿no? Yo lo hice con la vicepresidenta. Sí, había la expresión que uso yo, remar, ¿no? Había que remar cada decisión, cada toma de decisiones, porque siempre estaba el fantasma de cuidado con los militares, no les dé mucho poder, vamos a ver qué pasa, y bueno, veníamos del primer gobierno civil, que fue el de Alfonsín, en el que todavía habían pasado pocos años, después de muchos años en que el estamento militar había gobernado el país en forma omnímoda. De manera que había mucho prejuicio. Nosotros tratamos de mirar para adelante, no para atrás. Y hay gente que tiene todo su futuro por detrás. Y bueno, nosotros tratábamos de no hacer de no ser como el perro que se muerde la cola. Borges tenía una frase muy linda que era que hay políticas que son como los jardines franceses. Los jardines franceses no llevan a ninguna parte. Uno camina y vuelve al mismo lugar después de mucho tiempo, ¿no? Y Borges era un experto en ese tipo de juegos malabarísticos. Y la sensación que uno tenía era que caminaba y después volvía al mismo lugar, porque siempre en el mismo lugar estaba cuidado con los militares. Mientras el mundo avanzaba en una dirección que nosotros no podíamos recorrer a la misma velocidad que el mundo, porque teníamos trabado internamente la cooperación con el estamento militar. Debo decir que, con todo respeto por ustedes, el estamento militar a veces no ayudaba mucho tampoco. En todas partes se cuecen habas. Bueno, y terminábamos teniendo Pero yo recuerdo con mucha... No tiene que ver con cuerpos de paz, yo recuerdo con mucha admiración. A mí me tocó desapoderar a las Fuerzas Armadas del manejo del misil Cóndor, ¿se acuerdan? Me tocó esa tarea, ¿no? Porque esa idea surgió en Cancillería, la Ditela, y Menem se la encargó a la Cancillería. Entonces creamos la CONAE, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que se hizo cargo del espacio, ¿no? Con la idea de que esa política fuera entregada a manos civiles, como una NASA de la Argentina. Exacto. ¿No? Y usted no se imagina
la aprehensión que tuve cuando me tuve que presentar ante las Fuerzas Armadas y decir, señores, entréguennos el espacio. Les vengo a arrebatar. Bueno, la disciplina, la contracción al deber, el mal trago pasado con dignidad y con consistencia, para mí resultó admirable. Y creo que después han compartido la tarea de convertir a la actividad espacial en algo no necesariamente militar, aunque lo sigue teniendo. Es decir, la actividad espacial argentina tiene reservado un espacio militar para misiles, básicamente, y para observación del territorio, de los mares y de todas partes, que está reservada en la ley que hicimos nosotros, me ocupé personalmente de esa ley, por la cual la función es que, en realidad lo que hicimos fue transformar la actividad de la fabricación de misiles o vectores a la fabricación de satélites. Y la Argentina puso 2 satélites en los años 90, hechos casi todos en Argentina, ustedes saben muy bien, el Instituto Balseiro, bueno, la historia, y que se ocupa de cuestiones de paz, inundaciones, incendios, siembras, todo tipo de cosas, pero tiene reservado también un papel para las Fuerzas Armadas y la estrategia militar. Pero básicamente el mensaje que yo quiero dejar es así: hicimos lo posible para algo que en ese momento era anticipatorio, y que hoy ya es una realidad en otra parte, no acá, que es la convergencia de defensa y política exterior. Que quienes trabajan en términos estratégicos en una sociedad tienen que trabajar coordinados y juntos, porque no se puede entender una política exterior que no tiene el respaldo de la defensa y viceversa. Y en esa época fuimos probablemente demasiado anticipados, no nos entendieron. Y hoy en día estamos muy atrasados. La Argentina es uno de los países más atrasados de Occidente, por cierto, de América del Sur, comparado con Brasil, o con Chile mismo, Uruguay, en la convergencia entre los dos pensamientos estratégicos, el de defensa y el de política exterior. Pero bueno, parece ser un destino argentino del que le encontramos un problema a cada solución, ¿verdad? Bueno, doctor, realmente gratísimo escucharlo. La mente se me va para aquella vez que hubo esa transición tan dura, tan difícil, esa semana de los 5 presidentes, en la que ya sabíamos quién iba a ser el canciller por entonces, pero no sabíamos quién iba a ser, o si iba a existir el Ministerio de Defensa. Y yo lo veía absolutamente potable, dado que la propia ley lo deriva o le exige a los militares atender lo que son agresiones y amenazas del exterior. Justamente el exterior, entre comillas, es atendido por nuestra Cancillería, nuestra diplomacia. Yo creo que es una feliz coincidencia ello, y escucharlo a usted también realmente creo que es halagüeño. Ahora sí yo le pediría, porque ha sido un placer escucharlo y compartir una serie de ideas que de algún modo muchas veces son nuestras, pero bueno, acá estamos con el autor verdadero, con el que escribe y el que compila libros, y lo envidio por la gente que lo ha acompañado en estos momentos. Una política exterior exitosa. No es común en la Argentina que alguien hable de estos éxitos que realmente para mí han existido. Le dejo las palabras finales, doctor, y el agradecimiento de Cascos Azules que haya estado con nosotros. Mire, permítame felicitarlos porque ustedes sí que remaron contra la corriente. De manera que y es asombroso que hayan conseguido resultados positivos, porque la corriente era muy fuerte y sigue siendo muy fuerte en contra. Pero creo que vamos a tener finalmente una adecuación con el mundo que cada día nos mira con más, no digo pena, pero con más decepción, como diciendo otra vez los argentinos, por el amor de Dios, hacen las cosas mal, todo está mal. Argentina es el único país del mundo,
al menos del mundo occidental, estudiado en las universidades del mundo como el único país que era desarrollado y se desdesarrolló. El único. Es decir, hicimos todo mal, realmente hicimos todo mal. Y algunas perlas de haber hecho las cosas bien quedaron. Bueno, si no florecieron todas, al menos espero que hayan quedado como semillas. Y me despido de esta manera. Cascos Azules, argentinos por el mundo, en misión de paz. Es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados. Mutualidad del personal e intendencias militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina.